¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo en mis manos un libro muy interesante, 25 peruanos del siglo XX. Incluye perfiles, como el título del volumen lo describe, de compatriotas emblemáticos, sobre todo, ¿no? A raíz, ¿no? Y que, digamos, recuperan este sitial, este lugar, este momento para reflexionar sobre estos personajes en los momentos del Bicentenario. El libro lo edita la editorial de la UPC y si bien su primera versión apareció en el 2010, esta es una versión revisada y aumentada porque tiene 5 personajes más y el compilador en este caso es Pedro Cateriano Bellido, que nos acompaña hoy y que, por cierto, es el autor del perfil sobre Mario Vargas Llosa. ¿Cómo está, Pedro? Gracias por estar con nosotros para comentar este Enrique, interesante libro. buenas tardes, encantado de estar con ustedes. ¿Cuál fue el criterio de selección? Porque es realmente una variedad de personajes importante, algunas mujeres, está Doris Gibson, Blanca Varela, Suchilla, en fin, artistas importantísimos como Fernando de Cislo, políticos como Víctor Raúl Ayala de la Torre, González Prada. Ahora, no hay, eso de repente habla mucho de nuestra historia, con algunas excepciones, no hay tantos jefes de Estado electos, ¿no? Fernando Bueno, Belaúnde, por ejemplo, una excepción, pero eso también habla de nuestro devenir histórico. Usted fue el compilador. Fernando Belaúnde y José Luis Bustamante y Rivero, ¿no? Es cierto, por supuesto, Bustamante Rivero. Usted fue el compilador. ¿Cuál fue el criterio? Bueno, no sé si esto es tan complicado como hacer una antología de la poesía, pero el objetivo del libro, en su inicio y ahora también, es el de tratar de dar a conocer personajes que han tenido en los distintos campos, en la política, en la cultura, en la historia, eh, una presencia definitiva en su compromiso con el Perú, en su fe en el Perú como país a lo largo del siglo XX. La selección, como suele ocurrir en esta clase de publicaciones, es discutida, fue en el 2010 acordada con la universidad y ahora también los 25 personajes que coinciden con los 25 años de la creación de la UPC y que de otro lado la universidad también presenta esta edición a portas del Bicentenario Nacional. Entonces, son una serie de coincidencias. Siempre hay omisiones, siempre existe el deseo de una mayor amplitud. A mí, por supuesto, me hubiese encantado 200 peruanos para el Bicentenario, pero ese ya es un trabajo mayor. En todo caso, ¿Tienes? siempre una aventura editorial en el Perú es compleja, y lo que tengo que agradecer a la UPC es que finalmente este libro haya salido, no precisamente un momento de calma, de sosiego nacional, pero sí halló como una prueba que han existido y existen peruanos con una vocación por el Perú, con un amor por el país, y creo que de alguna manera este libro tiene como objetivo estimular la lectura para que a través de estos personajes el lector entienda también cómo transcurrió el siglo XX en el país. Y por supuesto esto nos lleva a la actualidad. Recuerde usted que estos no son tiempos de calma, estos son personajes que también desarrollaron su obra en muchos casos en tiempos que tuvieron todo menos calma, ¿no? Biografías políticas tormentosas, ¿no? Como la de La Torre, acabas de mencionar a Bustamante y Rivero, desde mi trinchera, alguien como Doris Gibson, ¿no? Que ejerció el oficio periodístico no siempre en las circunstancias más democráticas, ¿no? Bueno, Para el país, etcétera. O sea, si sí. me permites una interrupción, Doris Gibson simboliza no solo como periodista un papel precursor en la prensa nacional, ella inicia esta tarea, esta labor
cuando no muchas mujeres estaban dedicadas a la labor de la prensa. Y creo que además cumple con un rol capital al enfrentar a dos dictaduras, a la de Odría y a la de Velasco Alvarado. Creo que el perfil de Teresina Muñoz Nájar sobre Doris Gibson invita a esa lectura. Este ciclo que se pensaba superado, ¿no? En América Latina por momentos de dictaduras, bueno, hay países que no lo superaron nunca. Lo de Cuba se ve ahora claramente y están las situaciones de Nicaragua y Venezuela que tanto preocupan y controversias en torno a otros países. Si tienes que seguir una línea histórica a partir de lo que estos personajes simbolizan, representan, ¿dónde nos encontraríamos ahora? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor? Esto es una línea evolutiva. Nuestra democracia va evolucionando, no necesariamente. Yo creo que haciendo un balance, sin duda hemos avanzado. Un hecho que hay que rescatar es, por ejemplo, que en plena pandemia, cuando se pedía la postergación de las elecciones, cuando existía una sensación de caos gubernativo, de inestabilidad política, se tomó la determinación, y creo que en esto más adelante la historia será justa con los que apoyaron la convocatoria de elecciones y se desarrollaron las elecciones. Creo que ese es un avance muy notorio. Hay otras cosas en las que ciertamente el progreso no ha sido como la mayoría de los peruanos deseamos. El hábito al diálogo, el respeto, el saber ganar, el saber perder, el respeto al orden constitucional, pero con todos los problemas que hemos tenido, la inestabilidad en estos últimos 5 años, no se ha quebrantado el orden constitucional con un golpe de Estado. Y si lo hubo, la intención se restituyó el orden constitucional rápidamente en el caso de la caída de la vacancia de Vizcarra, la asunción efímera de Merino, y bueno, el acceso al poder de el presidente Sagasti. Entonces sí hemos tenido un cauce constitucional. Ciertamente no estamos en el mejor de los mundos. Creo que el proceso de formación de una cultura política y de una conciencia constitucional es una tarea de largo aliento. Precisamente las dificultades que hemos tenido es porque a lo largo del tiempo lo que han predominado han sido las dictaduras militares y no los gobiernos democráticos. De alguna manera, a través de estos distintos personajes, también entramos a esta compleja realidad política del país. Pero creo que la visión del libro a través de estos personajes es de esperanza, de gente que se entregó por el país, que trabajó por el Perú, en la educación, la cultura, la política, la historia, la pintura. Y creo que esa es, digamos, la parte más significativa y estimulante del libro, ¿no? Hay unos personajes efectivamente extraordinarios que ha dado el Perú. Por ese lado no nos quedamos cortos y eso a veces uno encuentra una contradicción ciertamente frustrante con nuestro desarrollo institucional, ¿no? Pero un personaje ineludible que conoces bien y cuyo perfil escribes además es Mario Vargas Llosa. Es un perfil muy interesante porque es muy sobrio y traza, digamos, lo que es la línea ideológica, es decir, la inquietud política en un momento de Vargas Llosa, recelo con todo tipo de autoritarismo, ¿no? Que empieza incluso, ¿no? Ante lo que podía haber primero como dogmas religiosos, luego, ¿no? Por supuesto, con lo que planteaba una visión de izquierda marxista y más allá. Y ahora Vargas Llosa está en la noticia y tú acabas de señalar esto de saber ganar y saber perder. Y es controversial ahora mismo la posición de Vargas Llosa. Muchos intelectuales lo acompañaron en un principio en demandar y exigir
digamos, un papel apropiado por parte de los organismos electorales. Y lo cierto es que parece haberse ido quedando solo en ese frente. ¿Cómo consideras, conociendo a Vargas Llosa, su emplazamiento actual? Bueno, el primer texto sobre Vargas Llosa en la primera edición lo escribí antes de que ganara el Premio Nobel de Literatura. Entonces, ciertamente, este libro incluye una ampliación no solo de su trabajo literario, sino de su participación como intelectual, como un ciudadano del mundo y como un activo defensor y propulsor del liberalismo en Iberoamérica y de su participación en el ámbito político, no solo en el Perú. Menciono sus intervenciones en Chile, en Argentina, en el Uruguay y recientemente en el Ecuador, en No, donde apoyó pero todas la esas última elección candidaturas también, que, ¿no? La de Castillo Fujimori también está planteada claro, en el perfil. ahora, ciertamente uno se pregunta por qué esta acción política de Vargas Llosa. Y creo que él es congruente y coherente con lo que ha sido su conducta. Él, desde que rompe, porque no hay que olvidar que Vargas Llosa fue un admirador de la Revolución Cubana, pero desde que rompe con la revolución y se acerca primero a la socialdemocracia y luego al liberalismo, Vargas Llosa ha sido un activista político no solo en el ámbito intelectual o periodístico que ha enfrentado las dictaduras de izquierda, sino también las dictaduras de derecha, y en el ámbito específico de la confrontación con los regímenes comunistas, él ha sido congruente a lo largo del tiempo. Y en esta última elección que hemos tenido los peruanos, creo que esa es una de las razones fundamentales por la que él, ante la alternativa de una candidatura como la del profesor Castillo, apoyada por un partido marxista-leninista, opta por Keiko Fujimori y señala como el mal menor. La opción por Keiko Fujimori está clara y se ha compartido, digamos, en su momento por muchos intelectuales. Tú mismo, en algún artículo periodístico, el titular era, imagínate el sapo que me estoy tragando, ¿no? O sea, es decir, esa ha sido, digamos, incluso la posición de adversarios liberales del Fujimorismo, que los hay, que hay que recordarlo, ¿no? Porque hay otros que relativizaron mucho sus posiciones democráticas frente a esto. Pero ahora lo que se le cuestiona a Vargas Llosa es esta suerte de insistencia con lo que se puede equiparar con el no reconocimiento del resultado electoral. ¿Cómo observas? Bueno, yo no interpreto de esa forma las declaraciones de Mario. Es más, Vargas Llosa ha dicho que él va a acatar el resultado del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, la resolución final del jurado. Creo que su exigencia va más por la actuación de pruebas, por lo que hace algunos días acaba de recordarnos el defensor del pueblo, y es algo que modestamente señalé hace algunas semanas. La Constitución muy claramente señala que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones administran justicia en materia electoral con criterio de conciencia. Ese es el primer, es la primera obligación constitucional que tienen. Y creo que por ese lado va el enfoque. O sea, que en todo caso han debido tener otro tipo de papel el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, debió tomarse más en serio el fondo de los cuestionamientos. La actuación de la prueba, Enrique. El criterio de conciencia surge precisamente en la época napoleónica para que el juez, dentro del marco de la ley, tenga esa posibilidad, sin transgredirla, de hacer una evaluación a conciencia de la plenitud de la validez de la prueba. Eso es lo que yo he señalado. Ahora, cada uno tiene sus matices, sus formas de expresar, y claro, siempre Vargas Llosa acomete sus emprendimientos con pasión, con convicción, y eso creo que es genio y figura hasta la sepultura.
Vamos a terminar de ir leyendo el libro en estos días, que está bastante interesante, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para que en esa línea histórica, ¿no? Intensa, apasionada, como acabas de recordar, de lo que es la vida pública de estos personajes, ¿cómo observamos las posibilidades? Te preguntaba si habíamos mejorado o no, pero ya en concreto, las posibilidades de gobernabilidad de un potencial casi seguro gobierno de Pedro Castillo. Bueno, ya me estás sacando de la línea del libro. Yo antes de responderte... Es seguir la línea, es seguir la línea histórica del sí. Enrique, antes de responderte, sí, yo quisiera rendir un homenaje a Ernesto Chan, a José Agustín de la Puente, a Arturo Salazar Larraín y a Ismael Pinto, que son autores de este libro, que en su inicio nos acompañaron y que hoy día lamentablemente ya no se encuentran con nosotros. Y también saludar la aparición de Enrique López Hurtado, Teresina Muñoz Nájar, Glauco Seoane y Mauricio Novoa, que ha escrito un texto muy revelador sobre José Abelardo Quiñones. Que ahora, son los autores de los 5 últimos incorporados, artículos. Exactamente. Es difícil el camino que tiene el profesor Castillo. Por un lado, se le exige moderación, pero esa moderación de alguna manera implicaría un rompimiento con la ortodoxia o el radicalismo del Partido Perú Libre, que simboliza Cerrón, basado en un marxismo-leninismo y además embarrado en un escandaloso caso de corrupción que hoy día causa náuseas, para hacerlo para decirlo muy claramente. Y de otro lado, lo que ha reflejado el profesor Castillo estas semanas, y sobre todo en la segunda vuelta electoral, es una ductilidad en su ofrecimiento que refleja improvisación, y eso generalmente ocasiona inestabilidad política y un ambiente de desconfianza. La primera señal ha sido en el campo económico: los retiros de miles de millones de dólares de ahorros de los bancos, la fuga de capitales. Es decir, la gente no confía en la palabra de Castillo. Esa será una de sus grandes tareas. Vamos a ver con quién se rodea. Yo creo que la iniciativa del profesor Castillo para convocar una asamblea constituyente tal cual la ha anunciado es manifiestamente golpista, porque viola el artículo 206 de la Constitución. Y si él va a empezar de esta forma, comenzará muy mal, porque tiene un parlamento en el cual no cuenta con mayoría parlamentaria propia. Si bien es cierto, se dice que la bancada de Acción Popular está dividida y que la mitad de esa agrupación política votaría por un presidente del Partido Perú Libre, creo que al final un Congreso nunca opta por su suicidio a través de la aceptación de una asamblea constituyente que simplemente castraría al Parlamento Nacional. Bueno, compleja entonces la situación, la del estribo ahí. La elección de un presidente del Consejo de Ministros que de alguna manera incorpore esas características, por lo menos de darle una mayor confianza a la población, sería, para empezar, la decisión inmediata más importante. Porque acá Castillo es súper inexperimentado. Entonces, claro, siempre se ha hablado pues del jefe de Estado, del jefe de gobierno. Yo sé que la Constitución tiene sus particularidades ahí, pero de todas maneras, bueno, uno dice, si es tan inexperimentado, ¿cuánto puede ayudarle efectivamente una designación inteligente de un PCM, ¿no? Y además de un ministro de Economía y Finanzas que acaso sea la cartera más poderosa del gabinete. Creo que esas dos fichas serán fundamentales para que el profesor inicie como presidente un mandato gubernativo que todos los peruanos queremos que sea positivo. A estas alturas del partido, en donde la revolución cubana prueba que ha fracasado en lo político, en lo económico y social,
encarrilar, enrumbar al país hacia esa aventura que acaba recientemente de ocasionar el caos en Venezuela, ciertamente sería suicida para el país. El alma mater política de Vladimir Cerrón, por cierto. Bueno, volvemos a recomendar este súper interesante libro, 25 peruanos del siglo XX, editado por quien tenemos aquí al frente, Pedro Cateriano, editorial de la UPC, pero se consigue en librerías, ¿no? Exactamente. Perfecto, y también la universidad lo ha sacado en su versión digital. Pero los que nos gusta siempre la experiencia del papel, lo atesoramos. Exactamente. Gracias, Gracias, Pedro Enrique. por acompañarnos. Encantado de estar con ustedes. Adiós, gracias. Hasta luego. Gracias, Enrique.